Elecciones 2018. En campaña. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Ya le decía, arrancamos en campaña como todos los lunes y como siempre es un gusto tener en este espacio de análisis y de discusión a Raúl Frías Lucio, a Enrique Tusain allá en Guadalajara y a Eduardo Torreblanca Yax aquí en la Ciudad de México. Gracias a todos, muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Paco. Y bueno, vamos a dar inicio con lo que nosotros consideramos que han sido las columnas más relevantes, con los temas más importantes de este lunes. Y arrancamos con la columna de Jesús Silva Herzog en el periódico Reforma, titulada Educación, dos mensajes, en la que hace mención de, primera parte, del tema de los gastos que se revelaron precisamente el fin de semana por parte del periódico Reforma, de los gastos en que incurrió la Secretaría de Educación Pública en cuestión de imagen y que, bueno, no está equiparable a los gastos que se hacen para la capacitación de los maestros. Y finalmente Jesús Silva Herzog dice, bueno, esto es el panorama hoy, pero si gana Andrés Manuel López Obrador, el tema de la educación también está en riesgo, principalmente porque hay una controversia en torno a los discursos en Morena. ¿Cómo lo ven ustedes? Lalo. A mí me parece que, primero que nada, para nadie debe de ser algo desconocido el hecho de que la educación es uno de los temas neurálgicos para el futuro del país. Y me parece realmente insultante el hecho de que se descubra, gracias a una investigación del diario Reforma, cuáles son los criterios de selección y las prioridades del despacho encargado de desarrollar y llevar a buen término la reforma educativa. Dime en qué gastas y te diré qué es lo que te interesa. Finalmente señala este analista tan importante, donde se deja en claro las prioridades extraviadas. Gasta más la Secretaría de Educación Pública en promover lo que hace que en capacitar a sus maestros. Y indudablemente es un asunto que le va a pegar muy duro a uno de los candidatos, porque el tema de educación es un tema muy sensible. Es bandera de uno de los candidatos y no puede dar elementos el gobierno federal al comprobar que efectivamente para ellos hay un sobregiro importante de la inversión, pensando fundamentalmente en ensalzar su actividad administrativa que en ejercer una inversión en el gasto educativo. Claro, y tiene razón al señalarlo, creo, Jesús Silva Herzog Márquez, al precisar, bueno, estos datos, ya lo publicaba también en días pasados Fundar, con este gasto excesivo que ha habido del gobierno en publicidad, donde se autorizan 27,000 millones en el sexenio de Peña Nieto y llevan gastados más de 41,000 millones de pesos. Realmente es un ejemplo esto que pone lo que sucedió en el tema de la promoción de la Secretaría de Educación y no precisamente para el tema de los maestros. Pero Eduardo, yo también destacaría otra parte de esta misma columna del editorialista, es la parte precisamente donde habla de ese antagonismo, ¿no? El líder de Morena lanza un discurso y su grupo de asesores, Tatiana Cloutier, Poncho Romo, bueno, tratando de atemperar, como ha sucedido, aquí sucedió la semana pasada en Guadalajara, cuando vino Poncho Romo a reunirse con los industriales del estado de Jalisco, ante la situación y la mala relación y los dichos de López Obrador en este sentido. Sí, a ver, me parece de entrada que la columna de Jesús Silva Herzog parecen dos columnas en una, es decir, una primera parte que habla sobre el gasto en imagen, el gasto en comunicación, que fíjate, decía Raúl Frías, nos han costado 41,000 millones de pesos la comunicación en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la propaganda, la imagen, y sin embargo tenemos un presidente que lo aprueba menos del 20% de los mexicanos, es decir, es totalmente contradictorio que se gaste tanto dinero y que la imagen del presidente esté por los suelos. Se intentó construir la candidatura de Aurelio Nuño a través de la Secretaría de Educación, polarizó al país, dividió. Creo que hizo que la reforma educativa, que tenía grandes consensos, empezara a descafeinarse en términos de su aprobación social. Y en el caso de Andrés Manuel López Obrador y en el caso del proyecto de Morena, yo me preguntaría cuál es el proyecto educativo de Morena, porque por un lado, como menciona Jesús Silva Herzog en la columna, pues la gente más moderada de su proyecto, es decir, Tatiana, Alfonso Romo,
están a favor de los principales elementos de la reforma educativa. Sin embargo, si te metes al proyecto 18, al proyecto alternativo de Nación, nos vamos a encontrar puros puntos comunes en materia educativa. Es decir, sí estamos a favor de la evaluación, pero sin sanción. Estamos a favor de determinado modelo, pero sin ir en contra de los profesores. Es decir, me parece que lo que le tendríamos que exigir a Andrés Manuel López Obrador es que se defina qué proyecto educativo tiene. Pero sobre todo en este tema, más allá de lo que diga su proyecto de Nación, más allá de lo que digan Tatiana Cloutier, Romo o el propio Paco Ignacio Taibo, es lo que el mismo Andrés Manuel López Obrador menciona. Por un lado dice, bueno, vamos a ver, vamos a revisar, y por el otro se reúne en Oaxaca con los maestros, con los de la CENTE, y les dice, vamos a echar para atrás la reforma educativa. Así es de que, vamos, son situaciones complicadas. Y yo agrego a esto, estamos en proceso electoral y en donde los escándalos y las revelaciones van marcando la brecha, en este caso, en una recomposición del PRI, y sale esta nota que le da duro y a la cabeza a la campaña de José Antonio Meade. Yo creo que es una constante del discurso de Andrés Manuel López Obrador el hecho de dejar las cosas en genéricos y no hablar específicamente cuál es su compromiso. Incluso con algunos compañeros de la prensa había asegurado antes de que no iba a truncar la reforma educativa, que es una de las reformas fundamentales que explica gran parte de los errores, de los problemas que venimos arrastrando desde hace décadas. Y sin embargo, su principal clientela es precisamente los grupos de maestros que se han opuesto sistemáticamente a esta reforma y que han puesto trabas a un proceso de evaluación y que pretenden hacer de la política educativa del gobierno federal su principal clientela. O sea, es absurdo, es absurdo. Bueno, ¿cómo vamos a definir nuestro voto si no hablan claro de cuál va a ser específicamente su política en esta materia? Es que es campaña, Eduardo. El problema que hemos visto es que en el caso de López Obrador, él con una serie de discursos que llegan muy bien al pueblo, y yo diría que con un alto contenido de populismo, ¿sí? ¿Quién se va a oponer, desde luego, a muchas de las cosas que se oye que dice López Obrador? Sin embargo, ya en su implementación, como el mismo tema de la reforma educativa, sus asesores reconocen que la reforma educativa tiene avances. ¿Quién se puede oponer a una evaluación de los maestros? ¿Quién se puede oponer a que los estudiantes de las normales sí concursen por las plazas y que no sea paso automático como tradicionalmente venía siendo? Son cosas que de alguna forma necesita el país para mejorar la educación. Sin embargo, el discurso es atractivo, pues, sobre todo para estos grupos que se han opuesto a la reforma educativa y que allá en Oaxaca, como ocurrió el fin de semana anterior, pues le dijo directamente a la coordinadora, la reforma se cae, la reforma educativa se va al pozo. A ver, la CENTE es indefendible, pero no solamente Andrés Manuel ha acordado con la CENTE, incluso este gobierno, para destrabar algunos temas, ha reconocido que le ha dado dinero a la CENTE para negociar cosas. Es decir, me parece que quien ha inflado a la CENTE históricamente no es Andrés Manuel López Obrador, son los gobiernos sucesivos, algunos de izquierda en Oaxaca, otros gobiernos federales que para mantener la plaza en calma mejor soltó billetazos para tenerlos tranquilos. Sin embargo, a mí me parece que tampoco hay que sacralizar la reforma educativa, decir, no hay que moverle ni una coma ni un renglón a la reforma educativa. Creo que los propios profesores te dicen que la forma en que se está operando la evaluación, me parece que no es la forma más adecuada, que se está gastando más dinero en propaganda que en capacitación de los profesores. Yo creo que el debate no es tanto si hay evaluación o no, creo que todos estaremos de acuerdo, y espero que también lo esté Andrés Manuel López Obrador, en que se debe de evaluar, en que tiene que haber una sanción, en que un profesor que reprueba 6 veces seguida un examen tiene que dejar de dar clases en el aula. Sin embargo, me parecen que los cómo en un país tan heterogéneo, en un país donde no es lo mismo Nuevo León que Chiapas, no es lo mismo el desarrollo del sistema educativo en cada uno de los estados, me parece que los cómo son fundamentales, y más allá de sacralizar la reforma educativa, creo que tendríamos que decir por qué la reforma educativa para algunos profesores no está dando los resultados adecuados. Pues a mí me da mucho miedo que la reforma educativa tenga que pasar por el tamiz fundamental de quienes se han opuesto específicamente a un proceso de evaluación, quienes han hecho de la reforma educativa, de la educación, ya no hablemos de la reforma, de la educación su principal rehén,
con las consecuencias que esto ha acarreado a todo el país. Gran parte de las calamidades que venimos padeciendo se encuentran en el hecho de no haber invertido correctamente en la educación. Me parece que es muy triste si el señor Andrés Manuel López Obrador va a dejar la definición de esos puntos tan importantes en manos de un grupo de maestros que se ha opuesto sistemáticamente y al que no le ha interesado el hecho, por cierto, de que los niños en Oaxaca estén siendo de los peores evaluados a nivel nacional. Oye, y rápidamente nada más, de este entorno salieron justamente los PGenomics. Sí, efectivamente, sale una lista interesante en algunos puntos, ciertamente no huelga, no sobra, sin embargo, cuestiones genéricas que en algunos casos hablan muy bien de lo que podría ser el corte económico y el otro muy mal, como decir que no va a haber ni más aumentos, ni más impuestos, ni más aumentos a los impuestos que existen o nuevos impuestos. ¿Cómo? Pues eso ya lo inventó Enrique Peña Nieto, ¿no? Pues ya le va a tener que pagar derechos de autor. Bueno, pues usted tiene educación, 2 mensajes y aquí el punto más importante, el mensaje para nuestro auditorio es: se tienen que meter a lo que dicen, más allá de las palabras, lo que dicen las plataformas para tomar una decisión mucho más sustentada. Vamos a hacer un corte, no se vaya, estamos en campaña, elecciones 2018, regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en campaña, elecciones 2018. Otra de las columnas que hoy nos llamó la atención fue la de Pablo Iriart en el Financiero. Este lunes publica un trabajo titulado "Si es AMLO, gobernará el Tigre". Y se trata del panorama que el columnista previsualiza en caso del triunfo de Andrés Manuel López Obrador. En su opinión, gane o pierda, el Tigre, aquel del que ha hablado, no se irá, sino que permanecerá guiando las acciones de gobierno. ¿Cómo lo ves, Raúl? Es interesante lo que pone Pablo Iriart. Sobre todo, bueno, yo quizás a mí me hubiera gustado ponerle una interrogación al título que le pone a esta columna: "Si es AMLO, gobernará el Tigre". Y es que aquí es exactamente lo que hemos venido comentando. Ese es el Tigre que de alguna forma ha despertado, dice el columnista, es lo que ha despertado a través de 12 años de campaña. Dice él que ha polarizado a la gente, a la sociedad mexicana, a los pobres contra los ricos. Y esto, bueno, él se pregunta y hace el cuestionamiento: si gana López Obrador, que es un escenario probable, como hasta ahora vamos viendo las cosas, ¿qué va a hacer con estos grupos extremistas? ¿Qué va a hacer con la coordinadora? ¿Qué va a hacer con muchos de los grupos que de alguna forma sabemos que durante mucho tiempo han venido, digamos, estando en contra, y son grupos que han llegado incluso, algunos de ellos, hasta la violencia? Él pregunta al columnista qué va a pasar con ellos. ¿Podrá meterlos, enjaular el Tigre? ¿Podrá controlarlos o se los va a llevar a Palacio Nacional? Esa es la pregunta en el escenario de que gane López Obrador. Y si no gana, sí, ¿qué va a pasar con el Tigre? Él se va a Palenque, como dice Pablo Iriart, sí, y el Tigre, ¿quién lo va a controlar? Esto es lo que comenta él en esta hipótesis de las cosas que pueden ocurrir precisamente con este hecho donde él ha venido fomentando, dice, durante 12 años la polarización de la sociedad. Es lo que viene planteando. A ver, creo que la columna de Pablo Iriart pues es de alguna forma su forma de entender la política, las relaciones. No me sorprendió que Pablo Iriart dibujara un escenario tan catastrófico en caso de que Andrés Manuel gane. Creo que todos tenemos que estar alertas de cualquier devenir autoritario, sea Andrés Manuel, sea el PRI, sea el Partido de Acción Nacional. Creo que como sociedad civil nos toca estar atentos de que ningún gobernante pase esa línea o que ningún gobernante utilice la calle para chantajear, utilice la calle para presionar ciertos intereses. Sin embargo, me parece que es una columna que lo que busca es explotar el miedo. Es decir, decirle a la gente o quien lea esta columna: ¿saben qué? Si Andrés Manuel gana, va a ser esto un caos, va a ser algo similar a la Venezuela chavista, con la Cuba castrista, lo peor que hemos visto, y Stalin metido. Y me parece que hay pocos argumentos en la columna. La polarización es cierto, ha habido polarización de parte de Morena en muchos escenarios y muchas veces de forma irresponsable, pero me parece que en esta elección, en términos generales, si vemos las encuestas,
no es que hay una guerra de pobres contra ricos. Cuando se hacen los estudios socioeconómicos y las encuestas socioeconómicas, Andrés Manuel compite no solo en las clases populares, sino también compite en las clases acomodadas o las clases universitarias. Es decir, me parece que hay muchos motivos para decir no hay que apostar por Andrés Manuel. Creo que hay muchos motivos para decir creo que la economía iría peor, mejor. Hay muchos argumentos, pero me parece que el miedo no es la mejor de las razones para provocar cierta reacción en los lectores, y se me hace que es una columna totalmente infestada de miedo y del debate del miedo. Pero no podemos olvidar que evidentemente el sector duro de Andrés Manuel López Obrador ha sido un sector muy proclive a la permisibilidad, a la economía informal, a los actos de protesta que lesionan los intereses de terceros, con un rechazo absoluto a todo lo que se refiere, por ejemplo, a la reforma educativa, a lo que hemos hecho referencia en el segmento anterior. Es decir, no podemos desconocer que, aunque efectivamente juega con el miedo, trabaja con el asunto del miedo entre los posibles electores, hay un sector duro que interpretaría o podría interpretar la llegada de Andrés Manuel como un permiso para hacer lo que han venido haciendo de años anteriores, desde hace varios años antes. Del sector duro de Andrés Manuel que están los Ackermans, están los Taibo, están todos ellos, está la coordinadora. ¿Cuántos fueron presentados en su posible gabinete? Bueno, pero pues tienen un papel relevante, ¿no? Es decir, dentro de la... parece que hay Cama de decisiones de Andrés Manuel. Hablan por él. Ahora, tampoco, sí, desde mi punto de vista, quizás la columna es un poco extremista, pero también ya vimos que ya salió a la calle en la pasada elección del 2012 o 2006, 2006, ¿verdad? Fue Reforma, ¿sí? Ya vimos, ya vimos de alguna forma la gente que no estuvo de acuerdo o el mensaje que dejaba López Obrador de que le robaron la elección, bueno, invadió la avenida más importante de la Ciudad de México durante varios meses, no recuerdo en este momento, seguramente con las consecuencias que esto puede traer. O sea, yo siento que Pablo Iriart no está tan lejos de lo que pudiera ocurrir en un momento dado si es que no gana. Y la pregunta es si gana, ¿no? Y si gana, bueno, es que si gana también, ¿qué les va a mandar a la Policía Federal o qué? Bueno, por eso digo que como sociedad es cierto tenemos que estar atentos. Es cierto lo que dices, Enrique, es cierto lo que dices. No, finalmente no están, esos personajes extremos no están en el gabinete, pero si Andrés Manuel no puede calmar a sus colaboradores intermedios, imagínate lo que va a poder hacer con las masas que lo apoyan y que se sentirán defraudadas y finalmente esa permisibilidad no permea como política del gobierno federal. Ahora, aquí me gustaría plenamente. Sí, Enrique, adelante, por favor. Sí, Enrique. Nada más quería decir que coincido plenamente en que cualquier, y por eso lo decía desde el principio del comentario, tenemos que estar atentos de cualquier devenir autoritario, tenemos que estar atentos de que la coordinadora no sea la que marque los planes educativos, claro, que la calle no sea utilizada para hacer chantaje político, por eso lo dije, pero me parece que el escenario catastrofista parecería como que el ala radical de Andrés Manuel es la que está tomando todas las decisiones, cuando en realidad no es cierto. Y necesitamos poner en equilibrio esos escenarios, porque no nada más es hablar de este, como bien lo mencionaba Raúl, extremo en el caso de Pablo Iriart con el caso de Andrés Manuel López Obrador, pero valdría la pena mostrar los escenarios posibles con Meade, con Anaya, con Zavala, con el mismo Bronco. Vamos a otros temas, si me lo permiten, porque justamente hablando de Meade, hoy en su columna José Luis Reina habla justamente de si Meade debería estar obligado a romper con Peña. Se está trabajando, se está tardando José Antonio Meade, y esa es pregunta, ¿en desmarcarse de Enrique Peña Nieto? Fíjate, estamos a 47 días de la elección. ¿Sí? Las columnas de hoy en su mayoría, si las analizamos, hablan de los diferentes escenarios y de acuerdo a la fotografía de las encuestas, de las serias, de la mayoría de ellas, hablan de un puntero. Sin embargo, bueno, el tema de Meade se ve cada día más lejano. No lo digo yo, sino lo palpamos. Yo aquí mismo, la zona de Jalisco, la zona metropolitana, sí vemos un desencanto, vemos la gente enojada contra el gobierno actual.
y se ve un escenario complicado para el Revolucionario Institucional. Y lo que plantea Reina en su columna de hoy es que, bueno, el viejo PRI vuelve a tomar el control de la campaña ante el fracaso que mostró la primera parte de la campaña de José Antonio Meade, en donde, bueno, pues ni era del PRI, ni tampoco lo quisieron como independiente, y ahora, pues ya no solamente háganme suyo, sino yo soy uno de ustedes, ¿no? Yo no sé si eso alcanza a levantar. Fíjate que yo creo que esta columna de Reina hace un mes hubiera tenido mucho sentido, porque era donde estaba el debate sobre si se alcanzaba o no a desmarcar de Enrique Peña Nieto. Pero me parece que si no lo hizo, faltando 40 y tantos días para la elección, es que ya no hubo ningún desmarque de la actual presidencia. Y me parece extraño que el cambio en el PRI haya sido en la presidencia del partido y no en la coordinación de campaña. Es decir, que sigan apostando por la coordinación de campaña vinculada a Peña Nieto, es decir, a Aurelio Nuño, pero que cambien en el partido. Me pareció dos mensajes disímbolos. Y además, el que cambia es un no priista. El que manda el cambio en la presidencia nacional del PRI es un no priista. Mira, a mí me parece que hubiera sido muy importante que hubiera roto como funcionario del gobierno federal. Si hubiera salido de la Secretaría de Hacienda renunciando para ir por una candidatura independiente, nunca debió haberse prestado a ser representante del PRI, menos siendo un no priista. Aunque rompiera 10 veces, nadie le va a creer un rompimiento, nadie le va a creer un rompimiento. El rompimiento era antes de que lo nombraran y correr como independiente. Porque no es una gente que carece de talentos para ser aspirante a la presidencia y presidente después, pero no como y luego con los parte personajes, de una marca tan desgastada. Con los personajes que lo acompañan, como Romero de Champs, como hoy el columnista también trata el tema de Cavazos Lerma, exgobernador de Tamaulipas, uno de los estados bueno, pues con graves problemas de infiltración y sus sucesores en la cárcel, por cierto, o señalados. Vamos, entonces, a consideración de todos, mi pregunta la reitero, ¿va tarde o ya de plano ya no rompió? No. Ya no rompió. No, sería una caricatura, un rompimiento, ¿eh? Y eso lo llevaría... Hasta el final con Peña. Eso lo llevaría, según lo que maneja José Luis Reina, a ser el sepulturero del PRI. Imagínate, Híjole, que un no priista lo vaya a sepultar. Puede ser, Paco, porque creo que el PRI enfrentará a partir de 2018 la realidad más difícil que le ha tocado vivir en todos sus años de historia, porque en 2006, cuando fue tercera fuerza con Roberto Madrazo, todavía tenía todo el poder territorial. Tenía, hasta donde recuerdo, su mínimo de gobernaturas había sido 17. Es decir, que en este momento puede amanecer el 2 de julio de 2018 con 6 o 7 gubernaturas, nada más el Estado de México con relevancia demográfica, sin cuadros, con un partido totalmente desprestigiado. También José Antonio Crespo escribe de eso en El Universal. Me parece que sí, que Meade, un no priista, puede ser el sepulturero del PRI. Yo creo, sinceramente, que esa marca debe de desaparecer del mercado. Es lo que mejor deberían de hacer. Esa marca jamás volverá al poder, jamás debe volver al poder. No, ya cambias de marca, creas otro partido. Ya la marca está... Esa marca está podrida. Bueno, a ver, pero también esa marca ha venido transformándose a través del tiempo. Sí, si recordamos desde bueno, pues, lo más reciente con Cuauhtémoc Cárdenas y aquella cambio democrático que fue encabezando precisamente por aquel líder Cuauhtémoc Cárdenas cuando se sale del PRI. Y con Porfirio. Y bueno, hoy vemos... Y con Porfirio Muñoz Ledo, por cierto, hoy activo todavía políticamente, ahora de este lado, y vemos precisamente cómo Morena ha venido también capitalizando, ha venido absorbiendo a muchos de esos personajes que antes eran del PRI. Y lo estamos viendo, está Manuel Bartlett, está Muñoz Ledo y muchos otros, ¿no? Ahí me lleva un poco a comentar lo que hemos dicho en otros puntos. ¿Cuántos priistas hay en las nuevas fuerzas políticas, llámese Morena, en el mismo frente, donde están todos esos priistas que han ido saliendo? El problema, también creo, Paco, que estamos frente a la disolución o al menos la reconfiguración del sistema de partidos.
tampoco la Acción Nacional va a salir de este proceso como el PAN que conocíamos. Así es. Tampoco el PRD va a salir como el partido que conocíamos. Es decir, creo que vamos a enfrentar un sistema de partidos totalmente revolucionado y por lo tanto es difícil ahorita saber qué papel va a jugar el PRI actual. Bueno, pues interesante. Tampoco queda lejano la idea del cogobierno que está planteando el Frente, Claro, ¿no? claro. El Frente hace un planteamiento de este tipo. Así es, así es. Bueno, pues ahí está lo que se está cocinando, valga el término, en las principales columnas políticas este lunes. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Tenemos todavía más aquí en Campaña. Elecciones 2018. Volvemos. Nos quedamos aquí todavía discutiendo, analizando este tema de Meade, su ruptura con el presidente, el futuro del PRI. De verdad, créanme lo que está muy interesante. Pero hay otros aspectos que hay que analizar. Enrique Tucent, adelante. Sí, Paco, fíjate que este fin de semana, como lo platicábamos, el debate sobre la imagen, la comunicación, la publicidad del gobierno estuvo en la primera página de Reforma por el aumento tan importante en el gasto de publicidad en la Secretaría de Educación bajo el liderazgo de Aurelio Nuño. Y nos metimos a ver cuáles son las propuestas de los distintos candidatos en materia de publicidad, comunicación social e imagen. Primero, Andrés Manuel López Obrador dice que no cancelaría la actual ley de comunicación social, que por cierto Morena se abstuvo para que pasara en su momento en el Congreso, pero asegura que su gobierno gastaría poquito en publicidad. No dice ninguna cifra y pronunció lo siguiente: ya le dije a los empresarios, a los dueños de los medios, poquito porque es bendito. José Antonio Meade no ha dicho nada sobre sobre el tema de la ley Chayote, comunicación social, imagen y publicidad. Y en el caso de Ricardo Anaya, las tres bancadas que componen el Frente votaron en contra de la ley, de la denominada ley Chayote, o la ley de comunicación, la ley general de comunicación social, y dice que hay que reformar las leyes necesarias para reducir el pago de publicidad oficial, es decir, hay que reducir, pero no nos dice el cómo. Zavala eliminar el pago de publicidad oficial y propuso usar el dinero para reducir el ISR a los que menos ganan o publicar el presupuesto público o aumentar el presupuesto público para la cultura. El Bronco propone eliminar los tiempos del Estado en radio y televisión. Estas son las propuestas o lo que han dicho los candidatos presidenciales en este tema. Bueno, va a eliminar los tiempos del Estado. Entonces, ¿cómo se va a comunicar el gobierno? Bueno, pues es absurdo y me parece de lo grave lo que ha mencionado Enrique, por ejemplo. Qué triste que en México un funcionario gaste 2.700% más de lo que tiene autorizado y no pase nada. Sí. Tienes toda la razón. Bueno, el viernes pasado, como ya se ha comentado, ya fue, la palabra correcta fue promulgado, ¿sí? Promulgada la ley de comunicación social, la ley Chayote, como se le ha venido mencionando. Y esto, bueno, de alguna forma queda, a pesar de que las organizaciones civiles hicieron llamados al presidente, al Congreso en su momento, para modificar, para no seguir invirtiendo dinero público para premiar o castigar a los medios de comunicación. Bueno, parece que esto finalmente va pasando. Por eso, lo que dice en el caso de López Obrador, que va a invertir poquito, pues es como... ¿Cuánto es eso, no? Pues, ¿cómo lo entiendes? O sea, son de las cosas, de las ambigüedades que muchas veces encuentras en ese discurso, que es muchas veces para captar votos, pero no sabemos en realidad cuál va a ser el comportamiento de este asunto. Ahí decía precisamente estas recomendaciones que hicieran las organizaciones civiles, bueno, parece que no fueron escuchadas finalmente ni por el Congreso ni por el mismo presidente. Bueno, Fundar ha hecho un estudio a fondo sobre este tema en los últimos años para analizar el gasto en comunicación social del gobierno. Yo creo que hay dos problemas en gasto de comunicación y publicidad, no solo a nivel federal, también en los estados. Uno tiene que ver con la libertad de expresión, es decir, que el gobierno utilice el dinero para chantajear a los medios de comunicación y buscar tratos amigables a sus propuestas. Sí. Y segundo, el dinero, es decir, el tamaño del dinero que se gasta en publicidad oficial. ¿Qué se debe hacer para eso? En los dos casos,
reducir la discrecionalidad, es decir, que el gobierno no tenga capacidad de mover el dinero en materia de comunicación social como quiera, es decir, que existan contrapesos en materia de gasto de comunicación social. Y segundo, que también me parece fundamental, que no existan partidas automáticas que se aprueban en la Ley General de Comunicación Social. El problema de la Ley General de Comunicación Social es que permite que el gobierno, por causas que no tiene que explicar, mueva muchos recursos hacia comunicación social, supuestamente por seguridad o desastres naturales. Entonces me parece que el debate tendría que estar sobre todo en la discrecionalidad y cómo reducir el gasto en comunicación. Y recordemos que no solamente el tema es los 23,000 millones o 27,000 millones que se gastaron en la administración de Peña Nieto, 27,000 millones, sino eso fue lo que se presupuestó, sino el tema de la discrecionalidad de otras partidas para gastar 41,000 millones, 70% más. O sea, ¿de qué o por qué se da esa discrecionalidad que no fue lo que se aprobó? Y todavía se le suma mucho más dinero. Me parece que en esto debería ser sumamente transparente el tema de los recursos públicos. Y faltaría ver quiénes fueron los beneficiarios de esos porcentajes. O sea, si hay algún grupo de comunicación específicamente beneficiado por esos excesos en los presupuestos de comunicación, que es otro punto. Y déjenme agregar, esto a mi juicio no es una cuestión de leyes. Porque si las leyes se siguieran a rajatabla, no pasaría esto, sino el que el gobierno encuentra resquicios para hacer de las suyas. Voy a meter aquí un tema que nada tiene que ver con lo que estamos discutiendo, pero es el tema de los fideicomisos. Ahí se va mucho dinero. Totalmente. Ahí le tapan los ojos, le pican los ojos al país con el tema de la deuda, por ejemplo, marcándola como un fideicomiso, y no lo es. Y el dinero se va acarretadas por ese lado. Bueno, ese fue uno de los puntos fundamentales por los cuales ha habido excesos tan importantes en algunos estados y municipios, que para darle la vuelta a los ordenamientos constitucionales se firman fideicomisos privados que representan compromisos de pago durante muchísimos años más, incluso que exceden a los siguientes ejercicios de gobierno. Y ahí está uno de los puntos delicados que debería de ser cerrarse la puerta a ese tipo de recursos. Oye, decía Eduardo que qué grupos de comunicación se habían beneficiado. Bueno, ahí están los estudios de Fundar, que lo han hecho a fondo analizando los presupuestos. Pues claramente son las dos televisoras nacionales que han obtenido buena parte de estos recursos, 30-35% de todas las bolsas federales. Y creo, Paco, que sí es un tema de leyes, porque cuando tú en la Ley General de Comunicación Social le das a la Secretaría de Gobernación, sin entender por qué, le das a la Secretaría de Gobernación la facultad de definir para dónde van los dineros en materia de comunicación, pues de entrada va a haber una forma de entender la comunicación política, ¿no? Claro. Sí, debe haber una supervisión. Sí, Paco, perdón. No, nada más decía que tiene que haber supervisión, una supervisión y una auditoría contable. Supervisión y transparencia me parece que sean parte de las cosas que fundamentales, no solamente en este dinero, sino en todo lo que es dinero público habrá que transparentarlo. Pero déjame aprovechar, porque creo que hay un tema también, Paco, antes de que el tiempo agote, es el tema del Tratado de Libre Comercio. ¿En dónde estamos parados? Yo quisiera que Eduardo Torreblanca, que su especialidad es en la parte de economía, nos explique, bueno, ¿qué estamos? Porque parece que esta semana es fundamental, Eduardo. Es fundamental para los ritmos legislativos de la Unión Americana. Por eso a los líderes de los grupos parlamentarios estadounidenses les urge que el asunto se concrete el 17, porque entonces tienen tiempo para poderlo librar en el actual gobierno y no llevarlo a extremos en donde ya no puedan tener control absoluto de los votos en los respectivos cuerpos legislativos. Estamos ahorita caminando a los ritmos que ellos pretenden, a pesar de que ellos estuvieron poniendo o colocando todo clase de obstáculos a una buena negociación. Ahora les agarran las prisas. Y en un principio el gobierno mexicano había aceptado ese plazo perentorio que determinó el cuerpo o los cuerpos legislativos estadounidenses, hasta que finalmente el secretario de Economía determinó que México no va a combinar los ritmos que conviene a los cuerpos legislativos, aunque a mí me parece que lo tendremos que hacer. Y hay dos visiones, hay dos visiones. Tú hablaste ahorita del secretario de Economía, pero también está el secretario Videgaray, que trae otra agenda, ¿Cuál de los dos
logrará el triunfo. Debería ser economía. Pero bueno, de todas maneras, ¿para qué nos hacemos tontos? Necesitamos del TLC, gane quien gane la presidencia. Ese es uno de los grandes elementos o herramientas que pueden tener para dar certidumbre a las inversiones en nuestro territorio. No tener el TLC significa enfrentar serios dolores de cabeza en por lo menos 4 o 5 años de la siguiente administración. No se va a perder la vida, pero indudablemente vamos a tener muchos problemas que enfrentar, de las que saldremos adelante, pero no hay nada como tener garantizado las inversiones y también el establecimiento de empresas en nuestro territorio derivado de un buen acuerdo del TLC norteamericano, que pudiera ser incluso superado, puede ser mejorado más adelante. Me decía Manuel Herrera, el líder de los industriales a nivel nacional, que está muy al tanto de lo que sucede en el cuarto de al lado, como se le ha conocido en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, que hay un tema fundamental que es el de los componentes de las partes automotrices. Creo que es uno de los puntos en donde México podría tener o beneficios o muchos perjuicios, ya que muchas de las plantas armadoras se encuentran actualmente ubicadas en nuestro territorio nacional. Creo que es uno de los temas importantes, pero políticamente, ¿qué repercusiones puede tener? ¿Qué va a amarrar al siguiente presidente? Sea López Obrador, sea Ricardo Anaya, sea José Antonio Omido, Margarita o el Bronco. Teníamos exactamente ¿a qué amarra? Teníamos nosotros una previsión de cómo ha ido el peso comportándose en relación con el dólar, no por los asuntos vinculados con las elecciones, sino fundamentalmente por las negociaciones del TLC norteamericano. La máxima histórica la tenemos en enero del año pasado, del 2017, con 21.90, cuando estaba el presidente parlateando en contra de nuestro México. Después baja hasta los 18.20, pero a partir de ahora, si el asunto del TLC finalmente se acaba complicando, no lo digo yo, lo dicen analistas serios, incluso extranjeros, el peso podría llegar a niveles en relación con el dólar de entre 24 y 27 pesos, sin considerar el elemento de las elecciones, simplemente por el hecho de que se cierre la puerta a la certidumbre que ofrece el TLC en caso de inversiones y en caso de establecimiento de empresas y intercambio comercial entre las partes. A ver, aquí reitero lo que decía Raúl, ¿tendrá repercusiones en la elección del 1 de julio el sí o el no? Yo creo que... A mí me parece que sí. Yo creo que finalmente es un asunto que rebasa... Decía que a mí me parece que... Sí, adelante, Enrique. No, perdón, decía que a mí me parece que sí tendrá, y creo que la prisa de Luis Videgaray se explica así. Y yo creo que más allá de los objetivos políticos que tenga el canciller, que ya no sé si beneficiaría mucho a MID o no una aprobación del Tratado de Libre Comercio, una renegociación exitosa en estos días, o si favorece a Anaya, o si perjudica a López Obrador, realmente es difícil saber exactamente a quién beneficiará un acuerdo de estas características, pero sí me parece que los tiempos políticos no tienen que mandar la negociación, y ahí estaría más del lado de Ildefonso Guajardo, de buscar un buen acuerdo. Tal vez puede durar 1, 2, 3, 4 meses. Creo que en términos generales los mercados han ido asimilando la negociación del tratado, han ido asimilando ciertas expectativas. Entonces me parece que tampoco tiene nada de malo que se extienda el debate y que se logre un mejor acuerdo en un plazo más razonable. No va a perjudicar a un candidato en específico, va a perjudicar la certidumbre de la economía mexicana en relación con Estados Unidos y Canadá como región de Norteamérica. Y ahí quien gane va a tener que jugar con la más fea. Ahora, ahí tampoco le conviene a los Estados Unidos, por eso la presión. Ellos tienen elecciones en noviembre y para eso le importa amarrar este tema a Donald Trump. Sí, no me refería al asunto, Paco Eduardo, de no renegociar o no llegar a un acuerdo en el Tratado de Libre Comercio. Creo que estamos de acuerdo en que México debe salir de esto con un acuerdo. Me refiero a si se están apurando los plazos y eso de alguna forma minimice o reduzca el margen de maniobra que tiene México para tener un buen acuerdo. Creo que ahí los tiempos de la negociación tienen que estar por encima de los tiempos electorales. Pues es que va a amarrar, o sea, finalmente, como quede el tratado, va a amarrar al presidente que sea. Claro. Exacto. O sea, esos acuerdos no son voluntad del presidente, pues. Claro, por Así supuesto. es. Bueno, si les parece, vámonos como todos los lunes con los memerables.
Bueno, esta última es sensacional, ¿no? Ahí a Donald Trump con la cachucha de Morena, ¿cómo lo ven? Fíjate que a mí me llama la atención una cosa especialmente. Ni en columnas, ni en memes, ni en cartones aparece Anaya. ¿Sí? La semana, Where is Anaya? ¿Quién es Anaya? La semana pasada tuve la platicar. Where is? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Quién es Anaya? Exactamente. A ¿Qué ver, pasó con él? ¿Dónde está? A ver, es el segundo lugar. Sí. Es el que, de acuerdo a muchos analistas, es el que podría dar la competencia 1-1 al finalista, al puntero de las encuestas. ¿Sí? No se ve. A ver, no lo veo por lo pronto. Esto lo hemos subrayado mucho, lo platicamos la semana pasada, hoy lo volvemos a tocar, que no aparece. En sus entrevistas también se lo han preguntado y no dice nada. Y yo no sé si será parte de una estrategia también, decir, calladito me veo más bonito, ¿no? Bueno, que pague las consecuencias. Si las encuestas te Ay, que estuvieran quede, dando... ya viene Claro. el debate el próximo domingo y estaremos, por supuesto, presentes. Enrique, te agradezco mucho, como siempre, Raúl, Eduardo, Gracias, como Paco. siempre, Muchas y gracias. sobre todo a usted. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en campaña, en elecciones 2018, mañana. No se lo pierda, desde Guadalajara. Muy buenas noches.